Señor presidente, con mis saludos a los voceros del gobierno, a los colegas de la comisión y a los colombianos que algún día nos vean en este debate. Empezar por señalar esto, que son como un par de cuñas, digamos, anteriores al tema mismo, pero que le interesan a la Comisión Quinta, porque este es el tema agrario de la Comisión Quinta. Ahí hay un número bien nutrido de campesinos boyacenses de la cebolla, están parqueados, estacionados al frente del INVIMA, reclamando porque otra vez inundaron el país de importaciones de cebolla, que inclusive dicen los campesinos se están distribuyendo ya en estado de descomposición en los hipermercados que hacen esas importaciones, ¿no? Esto ya es un tema pues recurrente, que el Ministerio de Agricultura ha dicho que va a resolver y no resuelve, y que son como toques de trompeta de lo que va a empezar después del 15 de mayo, cuando arranque ya en firme el TLC con Estados Unidos. Eso pues lo dejo como un llamado al gobierno nacional para que atienda a eso. Esos campesinos de Boyacá les quitaron el trigo con las importaciones, les quitaron la cebada con las importaciones, no les prosperan las frutas de tierra fría porque no se los permiten las importaciones, las tienen amenazados de muerte en el caso de la leche y los están barriendo en cebolla. Lo que sigue es quitarles la tierra, lo advierto desde ya, lo que sigue es raponearle la tierra a las gentes de Boyacá. Y ya están todas las transnacionales del mundo merodeando por este país para quedarse con las tierras de los colombianos. Ya sé que, por ejemplo, particularmente en el Tolima, hay intermediarios moviéndose a ver cómo le entregan las tierras de Colombia a los inversionistas extranjeros. Y el presidente Santos y el ministro Juan Camilo Restrepo, frescos muy, como se dice, preparando el terreno para que ese despojo suceda. Lo otro es esto que también tiene que ver con esta comisión, pero que no es del debate. Hace unos días el presidente Juan Manuel Santos en el periódico El País de España dio una entrevista que la llamaron el monólogo de don Juan Manuel. Y él dice, refiriéndose a la restitución de tierras, dice textualmente que hemos entregado en solo 3 meses más de 800.000 hectáreas a unos 90.000 titulares. Dice el presidente Santos, en restitución de tierras. Y resulta que esta semana el Ministerio de Agricultura me certificó, haciendo unas aclaraciones sobre cifras, que no han restituido 1 hectárea de tierra en Colombia. Yo le llamo la atención a la Comisión Quinta de los colombianos de la gravedad que implica que el jefe del Estado, que se supone representa la dignidad de los colombianos ante el mundo, sea capaz de hacer una afirmación como esta, que sabemos no corresponde con la realidad, ni remotamente, repito. Él dice que se han entregado 800.000 hectáreas en restituciones a 90.000 titulares. Y resulta que no se ha entregado ni 1 sola hectárea de tierra en políticas de restitución. En otras políticas sí, pero no en restitución. Bueno, entremos ya en materia en lo que tiene que ver con este tema que nos ocupa. Lo primero, expresar pues mi coincidencia con la preocupación de la senadora Maritza Martínez cuando dice que la electrificadora de Boyacá es una empresa que está funcionando muy bien, rentando, operando como debe ser, y entonces pareciera que curiosamente la decisión es privatizarla. La del Meta, me confundo, la del Meta, la de Boyacá ya la privatizaron, pero el caso era el mismo, el caso fue como calcado. Pues yo diría que el asunto es que realmente no es sorprendente, porque es que lo que se privatiza es el lomo. Si esa empresa estuviera fallando, pues no la privatizaban. Sí, aquí la lógica es que los místeres, como le oí decir esta mañana a un empresario en algún momento, vienen por el lomo y a los colombianos nos dejan el hueso. Y por supuesto hay unos colombianos, y esto hay que decirlo con todas las letras, que intermedian esos intereses extranjeros y se enriquecen a costa de la tragedia nacional. Sería bueno que le pegáramos una mirada, ¿cuál va a ser el criollo, el nativo, que se va a quedar con la intermediación del negocio de la privatización de la electrificadora del Meta y el que se quedó con la intermediación de la electrificadora de Boyacá? Y pongámoslos con nombre propio y estemos seguros que así va a ser. Lamentable. Lamentable porque además esto viene pegado de otras cosas que quiero mencionar. El problema más grave de las privatizaciones es que van pegadas a alza de tarifas. O el problema más grave no, entre los muchos problemas. Voy a dar unas cuantas cifras que son impresionantes. En gas natural, entre el 98 y el 2011, las tarifas se incrementaron
pesos reales, o sea, por encima de la inflación, o sea, por encima del salario mínimo, en 51%. En GLP, que es otro tipo de gas, se aumentaron en pesos reales 135%. 135%. En el caso de electricidad, de energía eléctrica, en relación con el salario mínimo, la diferencia entre el incremento y el salario mínimo, el incremento de la tarifa de energía y el salario mínimo en estrato 1 es de 63%, en estrato 2 59%, en estrato 3 50%. Esa misma operación en agua, en estrato 1 75% en Bogotá, en estrato 2 72%, en estrato 3 69%, en 4 55%, en 5 58%, en 6 50%. O sea, los colombianos están dejando de comer, de vestirse, de recrearse, de comprar medicamentos para pagar estas alzas astronómicas y escandalosas de las tarifas de los servicios públicos. Esta es la triste y lamentable realidad, pero voy a mirar otro aspecto que en estos días de TLC es interesante mirar, porque es que el problema de las tarifas de energía eléctrica y del gas también, bueno, y en general de los servicios, tienen que ver con la competitividad del país. Porque resulta que la industria y la producción agraria más moderna está vinculada con estas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno nacional del presidente Santos nos impone competir con todas las potencias agrícolas e industriales del mundo, pero no le da a nuestros productores herramientas para competir. Por el contrario, les sabotea la posibilidad de competir, les resta competitividad. Hoy lo oí mencionar también, mientras la tasa de interés en Estados Unidos a duras penas supera el 0%. Y se consiguen créditos baratísimos para la producción, aquí estamos hablando de que las tasas más baratas pueden estar del 8% para arriba y hay tasas hasta del 50% en el caso del microcrédito. Pero eso sí, los ministros con toda frescura dicen, compitan, y el que no compite es un ineficiente que se merece el castigo de este Estado justo y justiciero. No, esto es una vergüenza. Y el caso de la energía eléctrica, ¿cómo es? Colombia, estos son datos de enero, 10 centavos de dólar por kilovatio hora. Estados Unidos 7, o sea, el 30% menos. La Unión Europea 8, o sea, el 20% menos. Perú 6 centavos, o sea, el 40% menos. Esa es la privatización, esa es la política que tenemos. O sea, la política de arruinar a la producción nacional y facilitarle las cosas a los inversionistas extranjeros. Esos son los hechos. Aquí puede haber 1000 retóricas, senadores, y decir lo que quieran decir, pero los hechos son los hechos, que son estos los que se imponen. Precios de monopolio, empresas controladas por los inversionistas extranjeros, usuarios de burro amarrado, sin derecho ni a parpadear. Sonrían para la foto, es lo único que pueden hacer. Es tan escandaloso esto que en el caso de Bogotá se está transmitiendo en zonas industriales a 11.4 kilovoltios. Este dato me lo acaba de dar Aurelio Suárez, que sabe muchísimo de esto. Y se debería estar transmitiendo a 4.5 kilovoltios. No invierten porque el burro está amarrado. Y no importa que esa transmisión antitécnica encarezca la producción en proporciones considerables y no mueven un dedo. Porque claro, mejorar la transmisión les vale plata y se les dañan las utilidades, se les daña el negocio. Este es el país en el que estamos. Esto es lo que está pasando en Colombia y es lo que el gobierno está impulsando con toda frescura. Esta es la privatización. Esta es la privatización. ¿Cómo no voy a recordar con estas altas escandalosas de las tarifas del gas? Los senadores que son más veteranos se acordarán de los debates que hicimos aquí con Hugo Serrano, de cómo cuando el gas de Chuchupa en La Guajira tenía que revertir el 1 de enero del 2004 a la nación, a Ecopetrol, tenía que entregarlo a la Chevron Texaco, porque había terminado el contrato. Decidieron dejárselo a la Chevron Texaco para que siguiera con el negocio, un gas que se sabía que estaba ahí. Yo estuve en esa plataforma con Hugo Serrano, senador Rodríguez, y estaban los huecos por donde había que introducir los nuevos barrenos para sacar ese gas. Y entonces se levantaron la tesis de que Colombia no tenía unos cuantos millones de dólares para hacer esa explotación y que el negocio había que dejárselo a la Chevron Texaco para que cobrara por el gas lo que se le da la gana. Y miren ustedes el vecino Ecuador. Pregúntenle a los nariñenses las diferencias entre el gas de un país a otro, ¿sí? Que en buena medida ilustra
cuál es el punto y cómo es que se utilizan y se manejan las cosas en Colombia. Pero voy a ir un poco más allá y le voy a meter un poquito de técnica a este debate para señalar cosas que podrían hacerse y tampoco se hacen. Ojo, senadores, que esto es muy importante. Aquí es bien extraño que haya una ley que favorezca al ciudadano, pues la verdad sea dicha, pero a veces les quedan mal redactadas, o por lo menos parcialmente, señor viceministro y señor superintendente. Resulta que el artículo 87 de la ley 142 del 93, que es la que organiza la privatización y la impone, ese artículo, el 87, en el aparte 87.1, habla de la eficiencia en la tarifa. Dice entonces, primera parte, que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos, ¿sí? O sea, la tarifa tiene que tener en cuenta los costos y la utilidad, pero además dice, sino los aumentos de productividad esperados, los aumentos de productividad esperados. Y agrega, y que estos deben distribuirse, o sea, los aumentos en la productividad deben distribuirse entre las empresas y los usuarios. O sea, lo que ganen en productividad, o sea, lo que bajen lo que ganen en baja de costos, deben distribuirse entre la empresa y los usuarios. Yo pondría en duda de por qué le van a dar a la empresa, porque finalmente la fórmula también dice que todos los ensanches y las ampliaciones se pagan en la tarifa, pero bueno, digamos que les quedó redactado así, pero dice que algo le tiene que tocar al usuario. Y agrega, tal como ocurriría en un mercado competitivo, que es el reconocimiento de que el mercado no es competitivo, como todos sabemos. Y yo le pregunto a la superintendencia y al ministerio, ¿alguna vez han mirado si los aumentos en la productividad de esas empresas se le han transferido a los usuarios siquiera en un centavo? Y es una orden de la ley, señor viceministro, señor superintendente, esto no es de libre decisión para los altos funcionarios del Estado. ¿Cuánta plata se han embolsillado esas empresas? Porque esta norma no se ha cumplido. Ahora, podría suceder que no haya habido un solo aumento en la productividad, tal la ineficiencia con la que podrían operar y que las ganancias las estén haciendo por otra vía dentro de las fórmulas tarifarias. Pero ojo que les voy a dar este dato, que probablemente también los va a sorprender. La tarifa, la fórmula tarifaria, está vinculada a una cosa que se llama la tasa interna de retorno, que está reconocida en los contratos, la TIR que llama. La TIR que tienen estas empresas, particularmente en distribución, yo podría detallar más si ustedes quieren, no lo voy a hacer porque el tiempo es escaso. Pero en general la TIR que les reconocen es de 13% a la inversión, o sea, la ganancia, para ponerla en lenguaje corriente. 13% en negocios de este tipo es una tasa escandalosamente alta. Eso lo sabemos todos. Altísima. Negocios de burro amarrado, cero riesgos. Se prestan para fórmulas de intermediación financiera como para arrancar a vender electrodomésticos con la tasa de interés que se les antoja. ¿Sí? Bueno, lo que quieran. Negocios de burro amarrado, no modernizan, no tecnifican, es lo que quieran. Cero riesgos, quiero insistir en este asunto. Bueno, TIR del 13%. Digamos que aceptémoslo. Bueno, ese es el contrato. ¿Sí? Así está pactado el asunto, pero ojo con esto. Yo le pregunté aquí a un funcionario, estaba sentado allá en ese sitio, a un funcionario de la CREG, le dije, ¿cómo calculan la tasa interna de retorno? O le dije específicamente, ¿con qué impuesto de renta calculan la tasa interna de retorno? Y me dijo, con impuesto de renta del 33%. Y yo le pregunté, ¿y cuál de esas empresas paga impuesto de renta del 33%? Se puso nerviosísimo y me dijo, no, senador, yo no sé, pero eso es lo que dice la fórmula. Y todos sabemos que ninguna de estas empresas paga impuesto de renta del 33%. Aquí en esta comisión, hace unos días, el director de la DIAN certificó 7,5% promedio de tasa impositiva de renta de las empresas de servicios públicos. Entonces yo le hago una pregunta al viceministro, señor superintendente, ¿a cuánto se va la TIR? ¿A cuánto se va la tasa interna de retorno? ¿A cuánto se sube la ganancia? Y yo pregunto, eso pues podríamos decir que es que las empresas saben mucho y que ese es un aumento en la productividad, haber logrado poner tasas impositivas del 7,5%. Y yo pregunto, de acuerdo con el artículo 87, ¿cuánto le toca a los usuarios de ese aumento en la productividad? Productividad medida como un problema de ingresos, que es al final lo que termina sucediendo. ¿Cuánto le toca a los usuarios? ¿Cuánto le deben a los usuarios?
Ahora me dirán que de esto no se puede hablar porque no se puede poner en duda la estabilidad jurídica de los contratos. Entonces aquí va a resultar que en la estabilidad jurídica de los contratos hay que también garantizar la estabilidad de la viveza, de lo que no es, la de la violación de la ley, de los trucos, de las cuentas, de las cosas. ¿Cómo es posible que se tolere que el contrato diga que la tira es del 13% sobre la base de que la renta es del 33% y la renta sea del 7, del 8, del 10 y el contrato no se modifique? Y voy a hacer una pregunta bien dura: ¿cuánta es la comisión que se paga por esto? ¿Y quiénes son los que se ganan la comisión? O aquí me va a resultar que aquí todos los funcionarios del Estado, sin excepción, son unos inocentes que acaban de aterrizar en el planeta Tierra, que no saben nada de lo que está pasando. Me doy cuenta yo que tengo un aparato de investigación microscópico. Este es un punto crucial en este debate. Bueno, ya las privatizaron las empresas, las privatizaron al menosprecio, sin necesidad, bueno, todo lo que sabemos. Pero que ni siquiera va a haber una tasa interna de retorno medianamente sensata, medianamente decente. Y si mañana se inventan otra marrulla para aumentar las utilidades, porque estas son marrullas para aumentar las utilidades, ¿eso qué? ¿No lo aguantamos también? Este es un punto crucial de debate. Yo voy a pedirle a la Contraloría que investigue esto y le voy a pedir expresamente al Ministerio, a la Superintendencia, que me opinen sobre esto. ¿Se está cumpliendo el artículo 87.1 de la Ley 142? ¿Y cómo es que se cumple? Y como es complejo calcularlo, calcúlenme ustedes la TIR, doctor González y señor viceministro. A ver cuál es la efectiva. Debe ser altísima, ¿no? ¿Cierto? Porque si se baja del 33 al 7 la tasa impositiva y los costos se mantienen iguales, imagínense a cuánto puede irse la tasa interna de retorno. Este es el país, o sea, así es como se va a sacar a Colombia adelante. Yo no me opongo a que haya inversión extranjera en el país, pero así. O sea, esto me recuerda a los tiempos de los espejitos, ahora que están tan de moda los inversionistas españoles, ¿no? Me recuerda a los tiempos de los espejitos. Me recuerda a los tiempos de los espejitos. Lamentable lo que está pasando, yo lo dejo esto como una preocupación y por supuesto contiene una propuesta, ¿no? Porque uno aquí propone cosas y después le dicen que es que no propone. Esto es una propuesta, ¿cierto? Lo que pasa es que tampoco me hacen caso, pero con este agravante, senadores, ojo a esto. Hace unos días el presidente Santos se ganó otros titulares diciendo que los ricos iban a chillar en la próxima reforma tributaria. A chillar. Y como yo me he ido volviendo desconfiado con las cosas de este gobierno, me entré a la página de la Presidencia de la República a ver qué era lo que decía completo. Y la primera conclusión que saqué es que se puede chillar de dolor, pero también se puede chillar de gozo. Todos sabemos que se puede chillar de gozo. Y la impresión que tengo es que por lo menos los muy ricos, para usar las palabras del presidente Santos, en la reforma tributaria van a chillar, pero de gozo. Les deben estar ya brillando los ojitos a los de las grandes empresas de servicios públicos. Porque dice también, y esto está, repito, en la página de la Presidencia de la República, yo se los entregué ahora a los senadores en otra cosa que les di, pero ahí va. En la página de la Presidencia de la República también dice esto. Dice: que vamos a bajar las tasas. Él lo dice. Además de que dice que los que no pagan les van a armar un lío y no sé qué, pero entonces dice, vamos a bajar las tasas. Y agrega, o sea, el que está pagando sus impuestos como Dios manda, y esa es como la hojita de parra que le ponen a la cosa, ¿cierto? Sí, es chiquitica, pero se la pone. El que está pagando los impuestos, así sea muy rico, dice el presidente Santos, va a ser beneficiado. Y estos están pagando los impuestos, porque eso es legal lo que están haciendo, claro. Y al paso que vamos les vamos a quedar debiendo, va a tocar pues encimarles. O sea que el chillido del que está hablando el doctor Santos, por lo menos para ciertas empresas de Colombia, los muy ricos, que son los muy ricos del mundo, van a chillar pero de gozo. Y se sabe que se chilla de gozo. También ya les montó un pleito un poco de clases medias que hay en Colombia que nos las quieren presentar como si fueran los muy ricos de Colombia. Eso es un par de médicos, una pareja, 2 ingenieros, se ganan unos centavos y entonces ya los están catalogando, ¿cierto? Como los muy ricos, como los que hay que perseguir y hay que ver qué es lo que está pasando con ellos.
Y viene aumentos en el IVA, eso lo sabemos todos, que es el impuesto contra los más pobres. Pero hizo la frasecilla, y claro, este programa pues lo oye el 0.000 nada por ciento al lado de los que oyen al presidente Santos. Y entonces aquí se puede decir cualquier cosa impunemente. Y se puede decir que llevan 800.000 hectáreas entregadas a víctimas de la violencia y no pasa nada. Bueno, yo cumpliré con mi deber de seguir diciendo estas cosas el 15 de este mes de mayo, o sea, de hoy en 15 días, creo, ¿sí? Tengo citado al ministro Juan Camilo Restrepo a la plenaria del Senado para tratar el tema de la restitución de tierras y vamos a poner las cifras donde son. Y por supuesto vamos a seguir mirando estas cosas. Pero llamo la atención y me preocupa mucho, senadores, incluidos los senadores de la coalición, lo menos que hay que pedirle a un gobierno es que dé información veraz. Veraz, es lo menos. Es lo menos. Ahora interpreten eso como quieran, pero que las cifras que se den correspondan con la realidad. Y nuevamente, señor viceministro y señor superintendente de servicios públicos, yo les haré llegar las respectivas cartas, pero les pido que pongamos los ojos sobre esto. Es decir, si el capital extranjero viene a invertir en Colombia, bueno, pero cumplan con lo mínimo. Cumplan con lo mínimo. Y no hay nada menor para el capital y el gran capital que pagar los impuestos que se supone que les corresponden, ¿no? Es que eso es de elemental sentido común. Y hacer tasas internas de retorno que no se le parezcan a uno las tasas de ganancia de la actividad ilegal, del narcotráfico. En minería están obteniendo tasas, en oro, por ejemplo, están obteniendo ganancias como de narcotráfico. Y tampoco pagan los impuestos. Muchas gracias, señor presidente. De los colombianos. Ya sé que, por ejemplo, particularmente en el Tolima, hay intermediarios moviéndose a ver cómo le entregan las tierras de Colombia a los inversionistas extranjeros. Y el presidente Santos y el ministro Juan Camilo Restrepo, frescos muy, como se dice, preparando el terreno para que ese despojo suceda. Lo otro es esto que también tiene que ver con esta comisión, pero que no es del debate. Hace unos días el presidente Juan Manuel Santos en el periódico El País de España dio una entrevista que la llamaron el monólogo de don Juan Manuel. Y él dice, refiriéndose a la restitución de tierras, dice textualmente que hemos entregado en solo 3 meses más de 800.000 hectáreas a unos 90.000 titulares. Dice el presidente Santos, en restitución de tierras. Y resulta que esta semana el Ministerio de Agricultura me certificó, haciendo unas aclaraciones sobre cifras, que no han restituido 1 hectárea de tierra en Colombia. Yo le llamo la atención a la Comisión Quinta de los colombianos de la gravedad que implica que el jefe del Estado, que se supone representa la dignidad de los colombianos ante el mundo, sea capaz de hacer una afirmación como esta, que sabemos no corresponde con la realidad, ni remotamente, repito. Él dice que se han entregado 800.000 hectáreas en restituciones a 90.000 titulares, y resulta que no se ha entregado ni 1 sola hectárea de tierra en políticas de restitución. En otras políticas sí, pero no en restitución. Bueno, entremos ya en materia en lo que tiene que ver con este tema que nos ocupa. Lo primero, expresar pues mi coincidencia con la preocupación de la senadora Maritza Martínez cuando dice que la electrificadora de Boyacá es una empresa que está funcionando muy bien, rentando, operando como debe ser, y entonces pareciera que curiosamente la decisión es privatizarla. La del Meta, perdón, la del Meta, me confundo, la del Meta, la de Boyacá ya la privatizaron, pero el caso era el mismo, el caso fue como calcado. Pues yo diría que el asunto es que realmente no es sorprendente, porque es que lo que se privatiza es el lomo. Si esa empresa estuviera fallando, pues no la privatizaban. Sí, aquí la lógica es que los místeres, como le oí decir esta mañana a un empresario en algún momento, vienen por el lomo y a los colombianos nos dejan el hueso. Y por supuesto hay unos colombianos, y señor presidente, con mis saludos a los voceros del gobierno, a los colegas de la comisión y a los colombianos que algún día nos vean en este debate. Empezar por señalar esto, que son como un par de cuñas, digamos, anteriores al tema mismo, pero que le interesan a la Comisión Quinta, porque este es el tema agrario de la Comisión Quinta. Allí hay un número bien nutrido de campesinos boyacenses de la cebolla, están
parqueados, estacionados al frente del INVIMA, reclamando porque otra vez inundaron el país de importaciones de cebolla, que inclusive dicen los campesinos se están distribuyendo ya en estado de descomposición en los hipermercados que hacen esas importaciones, ¿no? Esto ya es un tema pues recurrente, que el Ministerio de Agricultura ha dicho que va a resolver y no resuelve, y que son como toques de trompeta de lo que va a empezar después del 15 de mayo, cuando arranque ya en firme el TLC con Estados Unidos. Eso pues lo dejo como un llamado al gobierno nacional para que atienda a eso. Esos campesinos de Boyacá les quitaron el trigo con las importaciones, les quitaron la cebada con las importaciones, no les prosperan las frutas de tierra fría porque no se los permiten las importaciones, las tienen amenazados de muerte en el caso de la leche y los están barriendo en cebolla. Lo que sigue es quitarles la tierra, lo advierto desde ya, lo que sigue es raponearle la tierra a las gentes de Boyacá. Y ya están todas las transnacionales del mundo merodeando por este país para quedarse con las tierras